Uno de los íconos, de los mitos, de las leyendas del fútbol argentino, sin duda que es el Trinche Karlovich. Dentro de este repaso que uno hace por la vida del Trinche, se encuentra con un punto emblemático en su carrera, que es ese famoso partido donde integró la selección de Rosario enfrentando a la selección argentina de fútbol en la previa de lo que iba a ser el Mundial de Alemania en 1974. Aparentemente las crónicas y los periodistas, los compañeros y demás que fueron testigos de ese momento, hablan de un nivel superlativo del Trinche Karlovich, lo que fue despertando a lo largo del tiempo también mucha curiosidad con respecto a qué fue lo que sucedió ese día, qué fue lo que pasó en ese partido y demás. Para charlar un poco sobre ese partido, sobre un libro que ha escrito y obviamente sobre la figura del Trinche Karlovich, estamos en comunicación telefónica con Ariel Gómez, quien junto con Facundo Paredes escribió el libro La Noche del Trinche. Ariel, acá Diego Celonca te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo van? Muchas gracias por el llamado. Por favor, Ariel. Bueno, gracias a vos, obviamente, por este rato para hablar del Trinche, que es una de las figuras emblemáticas, hasta, esto opinión personal, pero diría mitológicas que hay en el fútbol argentino. Digo, ¿cómo lo ves vos o cómo lo presentarías vos al Trinche Karlovich? Sí, claramente. El Trinche, la verdad que entró en un nivel mitológico, ¿no? El tipo del que todos hablan y que muy pocos o casi nadie pudieron ver jugar. Y sin embargo, el tipo lo teníamos acá en Rosario, por ejemplo, mucho lo hemos cruzado en bicicleta, con una persona más. Viviendo aquí en la ciudad y sin embargo era una de las grandes leyendas del fútbol argentino, con muchos matices, ¿no? Dentro de su propio mito, alguien que de alguna manera lo fue alimentando tal vez sin quererlo, ¿no? Y esa alimentación, digo, ¿por qué se daba? Tal vez por él mismo, digo, esta cuestión, vos decías, en Rosario te lo cruzabas en bicicleta, en el almacén y demás, y se iba construyendo como esa figura mitológica, un poco misteriosa también, ¿no? Por esto de que tal vez su carrera no se condice tal vez con lo que sí se hablaba o la figura que era el Trinche. Sí, mira, ya había, y acá lo uno con el libro, de alguna manera es impresionante cómo hay un relato, a nosotros nos pasó mientras escribíamos el libro, ¿no? Cómo el relato oral ya tiene todo armado, eh, y justamente ese relato fue la idea de escribir el libro, ¿no? De empezar a hacernos preguntas de, che, ¿fue realmente así como dicen que pasó? ¿Hubo tanta gente como dicen que hubo esa noche en la cancha? ¿Es verdad, que creo que fue la pregunta principal, que al Trinche pidieron sacarlo en el entretiempo de ese partido? Bueno, encima el Trinche era alguien que no hacía mucho esfuerzo por desmentir el mito, ¿no? De alguna manera. Él tampoco sumaba cosas, pero tampoco desmentía. Dejaba que se hablara, nada más. No le daba mucha importancia. Además, era un tipo que no le gustaba mucho hablar con él mismo. En líneas generales, más allá que si conocía al periodista, si tenía relación de años, si no, mucho que no le gustaba el tema de la relación con la prensa. Entonces, eso de alguna manera me parece que ayudaba a que el mito creciera, ¿no? Encima, imagínate, un relato oral que no paraba y cada año aparecían cosas nuevas. Claro, sí, y también digo, un poco avalado ese mito y esa tradición oral que se iba construyendo, con poco registro fílmico tal vez, ¿no? De Claro. aquellos años, hacían que vaya pasando todo eso. Vos decís que el libro empieza o surge, o le surge a ustedes, después de hacerse esas preguntas. Sin entrar en detalle, digo, de cada pregunta puntual, pero digo, ustedes lograron responderse esas preguntas que todos nos hacemos, digo, todos los futboleros siempre pensamos, en ese partido emblemático, ¿no? De la selección de Rosario contra la Sí. selección argentina. ¿Tienen esas respuestas? Mira, en algunos casos sí,
en otros no tanto. Fíjate que el libro se llama La Noche del Trinche y tiene la bajada que es Rosario 3, Argentina 1, mitos y verdades de un amistoso histórico. Sí, O sea, de todo lo que se habla de ese partido, hay cosas que realmente no pasaron, hay cosas que no se sabe y hay cosas que sí pasaron. O sea, entra todo en esa nebulosa que después cuando fuimos a investigar y cuando fuimos a buscar todo para el libro, bueno, nos encontramos con eso, ¿no? Que realmente había de todo. A eso, Diego, también había que agregarle que pasaron 50 años, ¿me entendés? Ya claro. 51 años para para tratar de reconstruir este partido y muchas veces nos dimos cuenta de cómo entre el relato oral ya construido y a veces la memoria que empieza a fallar y empieza a ser difícil algunas cosas. Por eso nosotros, el laburo de archivo nuestro fue importantísimo para poder no sé si usar la palabra romper, pero sí para tratar de aclarar algunos mitos o algunas situaciones. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Obviamente que surgen de ese partido. Creo que una de las más importantes, vos la mencionaste, que es ese mito que se fue construyendo de, che, en el entretiempo cayó alguien de la selección al vestuario a decir, sáquenlo porque nos están pegando un baile bárbaro, y la verdad que no es la imagen que queremos dar de la selección argentina. ¿Eso fue realmente así? Mira, porque pasó algo. También cuando nosotros empezamos a investigar todo esto, no solamente estaba esa pregunta, sino también nos empezamos a dar cuenta que, porque el Trinche salió en un momento del partido. El tema también que nos empezamos a dar cuenta que muchos medios no coincidían en qué momento del partido salió el Trinche también. Claro. O sea que iba atado de la mano a eso que se habían pedido que lo sacaran o no. El Trinche salió, el Trinche salió. Ahora, si salió porque lo pidieron los de la selección y queda ahí un poco en la... Lee el libro, Diego. Mm. No, no, sí, obviamente la recomendación, La Noche del Trinche, Nah, Rosario sí, 3, sí. Argentina 1, mitos y verdades de un amistoso histórico. Estamos charlando con Ariel Gómez, uno de sus autores. Al margen de eso, digo, Sí. este partido puntual, corregime si me equivoco, después de ese partido, justamente después del año 74, un poco cayó en el olvido o quedó medio al Mm. margen. Y a medida que se fue construyendo la figura o esto que hablábamos, ¿no? De lo emblemático del Trinche Karlovich, me parece que en los años 90, 2000, este partido volvió a tener como importancia o volvió a Mm. aparecer dentro de estos temas futboleros que se van hablando. ¿Por qué crees que pasa eso o que pasó eso puntualmente? Mirá, si vos ves el recorrido de lo que fue el partido, pensemos que este partido formó parte de una gira que estaba haciendo la selección argentina por el país para afrontar la preparación para el Mundial de Alemania. Una gira, después si querés hablamos, la verdad que increíble todas las cosas que pasó con esa selección, ¿no? Algo totalmente impensado. Pero lo de Rosario pasó que el partido se jugó un miércoles 17 de abril del 74. Los diarios al día siguiente pusieron todo lo que había pasado al partido y ya el viernes había empezado a caer del olvido y el sábado ya nada. ¿Qué pasaba también? Este partido se jugó en el medio del Metropolitano 74. Claro. Pensemos que, por ejemplo, Central y Newell, el domingo anterior a este partido, habían jugado contra River y Boca, y los dos peleando arriba en el campeonato. Recordemos que termina saliendo campeón Newell de este campeonato. O sea, también medio que pasa al olvido, la selección no llamaba mucho la atención, la verdad, y la verdad que también los equipos estaban en medio del campeonato y no les interesaba tampoco tanto este partido. Se llenó ese día, la gente lo disfrutó, pero después a seguir con Central y Newell dentro Mm. del torneo. ¿Por qué termina renaciendo? Porque me parece que básicamente traspasa los límites de la ciudad de Rosario el mito del Trinche.
y como van de la mano este partido y el Trinche, porque realmente esa noche el combinado de Rosario jugó un partido realmente increíble, fue impresionante, más allá que el Trinche la rompe toda, pero la rompieron todos. Pero el Trinche es el que se termina consagrando por ser el jugador que venía del ascenso. Entonces, cuando el mito del Trinche pasa los límites de Rosario, empieza a crecer a nivel nacional, este partido vuelve a meterse en la primera plana también, ¿no? Junto al Trinche. Me imagino, digo, muchísimas horas de investigación. Recién hablabas del trabajo de archivo impresionante que tiene el libro. Creo entender la respuesta, un poco lo hablamos, ¿no? Esto después de 50 años es difícil tal vez la memoria para muchos de los protagonistas o esto que se va construyendo entre el relato ficcionado y lo que realmente pasó. Pero al margen de esto, ¿qué fue lo que más les costó a ustedes para llegar a conseguir o digo, tener estas fuentes que ustedes digan, bueno, vamos a creerle o vamos a contrastar con esto? No, bueno, lo que más nos costó en realidad, en parte, fue que los jugadores de la selección argentina no nos atiendan. La verdad que nos comunicamos con algunos, la verdad que no, muchos no quisieron hablar, así que sus declaraciones en muchos casos la terminamos sacando de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el Conejo Tarantini, que eh, nos comunicamos, nos atendió la mujer, no quiso saber nada, y después, al poquito tiempo, apareció en un programa de fútbol de ESPN, y ahí, no sé por qué, pero con el Caya y Aymar se pusieron a hablar del partido del 74, y la verdad que nos sirvió un montón lo que dijo ahí Tarantini. Pero la verdad que fue un trabajo de investigación largo, arduo. Hay alrededor de entre 35 y 40 entrevistas, más todo un recorrido, ¿no? En hemerotecas, en revistas. Fuimos a Buenos Aires a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. La verdad que fue un laburo largo, pero realmente para los que nos gusta la investigación y sobre todo en el deporte, es alucinante. Ariel, te corro un poquitito de ese día, de esa noche del partido para volver a hablar de la carrera del Trinche. Vos recién decías de que él a lo largo de toda su vida ni afirmaba ni desmentía, como que dejaba ahí que se vaya construyendo Sí. esa leyenda. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con familiares o con gente cercana a él, teniendo en cuenta, digo, que ya había fallecido cuando salió el libro, pero tuvieron posibilidad de charlar con gente cercana para saber qué opinaba él o qué pensaba él de aquella noche? No, vos sabés que no hablaba mucho de ese partido. Nosotros alcanzamos a hablar con uno de sus hijos y igualmente él no hablaba mucho de ese partido, pero él en la casa tenía un cuadro, y esto se puede ver en el Informe Robinson, por ejemplo, ese fantástico programa Sí. que en su momento hacía Michael Robinson, el periodista inglés que vivía en España, en la cual tenía en la casa un cuadro con el equipo de esa noche. Lo que me parece que marca de alguna manera, ¿no? Sí, la importancia que él le Que daba también. Sí, totalmente. Además, él cuando lo llamaron pensó que no iba a jugar ese partido. Porque el mito también, digamos, parte de ese mito habla de, bueno, 11 jugadores, 5 de Central, 5 de Newell's y el Trinche. En realidad no fue el único convocado de Central Córdoba, fueron 3, porque hubo un plantel de 17 jugadores, porque también estuvo el Bocha Forgués y Luis Sullivan, 2 históricos también de Central Córdoba. El Sullivan se queda afuera después por lesión el mismo día y el Bocha Forgués se terminó quedando afuera del banco. Pero habían sido convocados también. Y la verdad que para el Trinche no dejó de ser un partido importante, más allá también de su actuación en sí. Mm. Tengo entendido algo que ustedes investigaron, digo, cómo llega, ¿no? la convocatoria del Trinche, y alguien fundamental para todo eso fue Carlos Timoteo Gribol, que era el entrenador de ese combinado, Sí, ¿no? ellos, sí, bueno, Con recordamos Montes, que los ¿no? entrenadores
los entrenadores de ese equipo eran Carlos Grigol y Juan Carlos Montes, que eran los entrenadores de Central y de Newell's, ¿no? Sí, Eh, se habla y se dice muchas cosas, ¿no? También, porque de alguna manera también se dice que entre Miguel Ignomirielo, un histórico de Central, sigue vivo, tiene como 97, 98 sí, años, está sí, en La sí. Plata, De Estudiantes y también, ¿no? claro, de Mítico personaje de Estudiantes, Estudiantes, sí. que entre él y Grigol, medio que son los que terminan este, echando al Trinche de Central. Recordamos que el Trinche surgió de las inferiores de Central, jugó apenas un par de partidos y fueron los entrenadores que eligieron, che, Trinche no, no, porque bueno, imaginemos la disciplina, imaginemos todo, ¿no? Lo de Grigol e Ignomirielo, y es todo lo contrario a cómo entendía el fútbol Trinche Karlovich. Entonces, de esa manera me parece que por eso no tuvo mucho lugar en el canalla, y lo terminaron dejando afuera del plantel. Sin embargo, después para ese partido al Trinche lo llevaron y bueno, ahí de alguna manera es el Big Bang en la historia para él. Ariel, ya la última y obviamente agradeciéndote este rato con nosotros. Yo siempre digo o pongo como en ese lote de futbolistas, a mí mucho no me gusta hablar de rankings y demás, pero digo, siempre hay como ese lote de futbolistas emblemáticos y míticos que tal vez trascendieron la divisional en donde jugaron, o los equipos donde jugaron, para convertirse en leyendas. Por ejemplo, un caso puntual también que yo lo comparo mucho es de Garrafa Sánchez, ¿no? De Sí. cómo termina siendo como algo, una leyenda, que tal vez de acá a 40, 50 años se hable, ¿no? De ese mito de Garrafa Sánchez. El Trinche Karlovich, ¿vos en qué lugar lo ponés de la historia del fútbol argentino o qué lugar creés que ocupa la figura de él? Qué pregunta. Sí, es verdad que es difícil ponerlo tal vez en algún lugar, decir que está entre los 10 mejores, 20 mejores, 30 mejores. Yo a lo mejor prefiero hablar o decir, como dijiste vos, ¿no? Ponerlo ahí como una especie de un Olimpo de jugadores que le dieron alegría a la gente, como el propio Garrafa, que trascendieron la categoría, que fueron grandes jugadores, que tal vez no ganaron tanto como otros, pero que hicieron feliz a la gente. Y eso me parece que también vale mucho más que algunos títulos, ¿no? Sobre todo pensando en que fueron jugadores básicamente del ascenso, aunque Garrafa tuvo un recorrido un poquito más largo en primera que el Trinche. La verdad que sería difícil ponerlo, me parece, en algún lugar más allá de un Olimpo de gente que hizo feliz simplemente a la gente. Ariel, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Obviamente la invitación para aquellos que quieran leer el libro La Noche del Trinche, Rosario 3, Argentina 1, Mitos y Verdades de un Amistoso Histórico, editado por Ediciones Al Arco, que también recomendamos muchísimo esa editorial para todos los futboleros, Sí. porque tiene material increíble. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por este ratito con nosotros recordando al Trinche Karlovich. No, gracias a vos, Diego, y bueno, siempre es lindo cuando te llaman para hablar de fútbol y de libros. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo Chau, grande. chau. Charlábamos con Ariel Gómez, autor, junto a Facundo Paredes, del libro La Noche del Trinche.